Fundación Nueva Democracia convocó el día de hoy a intelectuales y a gente que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la generación de pensamiento, y se discutió sobre el estado de la democracia en Bolivia, un espacio de debate donde surgen ideas. Óscar Ortiz, por favor. Bueno, yo creo que dentro de un sistema democrático el debate de los problemas públicos, el debate de los temas que aquejan a nuestra democracia debe ser algo normal y debe ser algo que incentivamos. Es lo que busca la Fundación Nueva Democracia. Estamos tratando de hacerlo ya, este es el tercer año consecutivo, que lo siempre hacemos en octubre, ahora lo postergamos por las elecciones, pero reunir a gente independiente que tenga sus propios análisis para que escuchemos distintas visiones, distintas percepciones y discutamos en qué estado está la democracia, qué calidad de democracia tenemos, cuáles son sus debilidades, sus desafíos y cuál es su futuro. Bueno, creo que tenemos unos muy buenos paneles, está la licenciada Nora Soruco, Diego Ayo, también Erika Borman, Gustavo Pedraza, Fernando Molina, Carlos Cordero. Son 6 expertos, 6 personas que tienen, en algunos casos, trayectoria política, vivencia política, en otros casos son más académicos, pero de esa forma nos podemos tener estas distintas percepciones y visiones que nos enriquecen. Si bien es cierto, el debate es importante y es enriquecedor, ¿cuánto se puede captar de esto para mejorar las condiciones de la democracia en Bolivia? Esto tomando en cuenta la hegemonía que en este momento ejerce el movimiento socialismo en casi todas las esferas de poder. Bueno, justamente esa hegemonía pasa por tratar de imponer un pensamiento único, y eso es lo que nosotros como fundación tratamos que más bien no se permita, que en estos debates surjan las ideas, surjan las propuestas, surjan esas visiones de futuro que reflejen las distintas formas de ver que tenemos en la sociedad, nuestro destino y nuestro futuro, pero que también enriquezcan a personas, a académicos, a columnistas, a líderes de opinión, a líderes políticos, que escuchando a estos expertos también pues todos podamos enriquecernos en nuestra capacidad de participar en el debate público, y de ahí también salen los nuevos proyectos, las nuevas visiones, las nuevas propuestas que se deben difundir en la sociedad para construir alternativas. A su criterio, ¿cuál es la situación de la democracia? Pues yo creo que la democracia en el país está cada vez más reducida solo al voto, pero la democracia no debe ser solo votar cada 5 años, debe ser gobernar democráticamente. Eso significa respetar el Estado de Derecho, respetar que si bien hay una mayoría, la democracia también es en esencia un sistema que permite proteger los derechos de las minorías. Respetar el pluralismo, puede ser que alguien gane en el nivel nacional, pero muchos otros pueden ganar con distintas formas de pensar en los otros niveles. La democracia también debe significar lo que se llama respetar el Estado de Derecho, es decir, respetar las leyes, y esto solo hay cuando hay una justicia independiente, que no hay en Bolivia. Entonces, para mí tenemos una democracia muy debilitada, todavía tiene elementos como el voto, pero no tiene la convivencia democrática en la cual gobernantes y gobernados debiéramos todos encontrarnos y respetarnos. Sin ninguna duda el tema es importante, la forma del debate es importante. Yo coincido con la idea de Óscar Ortiz de que nos hemos circunscrito a pensar en democracia y a decir la democracia es plena cuando solo tenemos voto. Claro, sin voto es imposible hablar de democracia, pero el voto es la culminación o el comienzo de todo proceso democrático. La verdadera democracia es la que respeta las diferencias. Siempre digo, además con un absoluto convencimiento de que la democracia es la suma de los disensos y no la de los consensos. Los consensos son una forma de dictaduras. Los consensos, aquí se va a hacer esto y no se permite que se haga otra cosa. Está llena de consensos la historia de este mundo. Son consensos los de esa Corea de Kim Il-sung, con todos los que conocemos, era consenso, es consenso absoluto
lo que pasa en la Cuba de Fidel hoy, como es consenso lo que pasa en los sindicatos. Se dijo esto y esto es, y no hay vuelta para atrás. Vamos a votar por este y no viene nadie más. Y entonces uno encuentra casi la democracia del cero cuando todo el mundo está votando ahí. ¿Y los disensos? Los disensos son los que le dan calidad a la democracia, porque son los que la alimentan. Si en algo debe mirarse un gobernante demócrata, debe mirarse en la oposición, en el disenso, en lo que dicen los diferentes, porque entre convencidos ya no se convencen. Entre convencidos hasta se creen sus mentiras, porque es muy fácil terminar mintiéndose. Es en el disenso donde uno encuentra la mejor manera de estructurar una mejor democracia. En partidos políticos, ojalá tuviéramos partidos políticos fuertes, además del movimiento al socialismo, pero fíjense ustedes una cosa. Con toda la debilidad de la oposición, debilidad ideológica, debilidad estructural, debilidad política, debilidad de liderazgo, debilidad en lo que ustedes quieran, con toda esa debilidad, la oposición no masista representa casi el 40% de la población nacional. Es decir, de cada 10 bolivianos, 4 no están a favor del presidente. ¿Acaso no es una buena razón para decir, che, hay 4 que no, a los que no he logrado convencer? Y desde que Evo Morales es presidente hasta ahora, se repite el tema de los 4. Entonces debiera mirarse más eso. Claro, uno mira el panorama electoral, el crecimiento de Evo Morales en el oriente. No hay donde no reconocerle eso. Pero lo correcto es que él mire al otro lado. Porque claro, uno lo escucha a don Álvaro García Linera decir, hoy día todo se discute dentro de la izquierda y ya no hay nada que se discuta afuera, pero tiene la idea de la centralización de la izquierda en función de casi de un remolino que va absorbiéndolos a todos, porque teóricamente solo se debate, o sí, en los hechos fácticamente también se está debatiendo el modelo planteado por el movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo es apabullante, en primer lugar, y en segundo lugar, porque lamentablemente, y reitero, hay muy poca respuesta y propuesta del otro lado. Yo soy de los que cree que la discusión, el cómo, el por qué, el qué se plantea, es lo que define el centro de la política. Siempre tenéis que tratar de encontrar el centro, porque en el centro está el equilibrio. Siempre tenéis que encontrar el centro. Yo escuché la exposición del vicepresidente hace una semana, tal vez 2 semanas, donde expresaba, yo diría que muy bien y de manera muy interesante, un par de teorías que tienen que ver con física y que tienen que ver con política y con ciencias sociales. Hasta Einstein lo metió y la verdad es que le salió bien. Le salió bien. Él dice, si hay una tela y vos le regás una piedra que tenga mucho peso y depende para dónde la movás, el centro se va yendo por donde está la piedra, en pocas palabras, y esa piedra somos nosotros que estamos arrastrando lo demás. Yo soy de los que cree de que hay que copar el centro. Y yo incluso escribí un opúsculo que lamentablemente lo he perdido, no sé dónde lo dejé, que se llamaba Desde la izquierda hacia el centro. Pero yo creo, soy un convencido de que el centro tenés que llenarlo de ideología, porque el centro es el lugar de la realización, el centro es el lugar donde se juntan todos, el centro es el lugar donde vas a ir a trabajar, y lo tenés que llenar con ideología. Si sos de derecha,
Por supuesto que vas a darle muchas más opciones al mercado, vas a mantener un Estado más retraído en lo empresarial, pero si sos liberal de verdad, con normas muy claras, con normas muy marcadas en cuanto a las obligaciones de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y si copás el centro desde la izquierda, depende de cuál izquierda, porque hay infinidades de izquierda, la historia lo demuestra, pero si vos copás desde la izquierda el centro, por supuesto vas a tener políticas en las que el Estado va a estar más presente, donde vas a tener políticas mucho más solidarias, donde vas a tener una presencia casi permanente en la cuestión de salud, en la cuestión de educación. Todo aquello es lo que configura la democracia. Este tipo de debates, por eso es importante lo que están haciendo. Por eso es muy importante que se entienda la necesidad de hablar de democracia, de recuperar la democracia y de seguir haciendo esto. Yo celebro que la Fundación Nueva Democracia lo haya hecho. De verdad que lamento no poder ir, pues tengo demasiado trabajo, mucha tarea. Además estoy ensayando el monólogo, ya lo vieron, le agradezco a Toño el video, el spot. Estamos trabajando en el monólogo, estamos en muchas cosas, metidos en muchas cosas, y la verdad es que se me pasó, bueno, aunque hubiera querido ir, no hubiera podido ir. Ponerlo a Carlos Cordero, que es un acucioso investigador y que siempre es bueno escucharlo. Dale. Mira, en Bolivia hoy la democracia tiene dos aspectos, como dos caras de una misma medalla, ¿no? Por un lado, es una democracia que está fuerte desde el punto de vista ciudadano. El ciudadano apoya mucho los procesos, los principios de la democracia. Hay un interesante y altísimo nivel de participación ciudadana, pero por el otro, a nivel de las autoridades gubernamentales hay tendencias autoritarias de restringir las libertades democráticas, y hay una actitud muy nítida de imponer el pensamiento único, de restringir todo tipo de libertades políticas, y ahí viene la manipulación de la justicia, la persecución de la oposición. Y otra cosa respecto de la actitud que tiene el gobierno respecto a la democracia. El presidente Morales y don Álvaro García Linera no eran personas que defendieron la democracia, que eran personas que pues construyeron democracia, o sea, vienen de sindicatos cocaleros donde no hay democracia, y el don Álvaro García, a veces nos olvidamos de su pasado guerrillero, que combatía las instituciones de la democracia, pero ellos se han convertido luego con el tiempo en los mejores alumnos de la democracia. Y hay un fenómeno también muy interesante de que como que nacionalizan todas las buenas ideas que hay en la sociedad, ¿no? Es decir, no eran autonomistas y ahora son los defensores de la autonomía. No eran defensores de la democracia y hoy son los mejores alumnos de la democracia. Ellos nos llevaron a un proceso de reforma judicial, diciendo de que si el ciudadano votaba iba a haber justicia pronta, ágil, transparente, y nada de eso ha ocurrido, y ahora el propio gobierno es un adversario tremendo de las instituciones de justicia. Entonces, para sintetizar, la situación de la democracia hoy en Bolivia también está en riesgo, producto de esta visión que tienen de querer hegemonizar, de querer controlar, de fortalecer el Estado a costa de las libertades ciudadanas. Cuando el señor vicepresidente se expresa en un foro internacional en sentido de construir una hegemonía de los medios de comunicación, en la idea de profundizar la democracia, en realidad lo que está haciendo es profundizar el sesgo autoritario del gobierno. Y ahí los medios de comunicación en Bolivia tienen un rol importantísimo. Ellos han sido, y ustedes los medios de comunicación han sido la vanguardia en la defensa de la democracia
cuando acuñaron este eslogan y fueron coherentes con él. Sin libertad de expresión no hay democracia. Por lo tanto, hay que defender con todos los recursos, inclusive de manera intransigente, la libertad de expresión y tratar de evitar la hegemonía del Estado en cuanto a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. De esas expresiones hacia donde apuntan es, evidentemente, a construir una cultura y a construir unas ideas en el país revolucionarias, y además a una hábil estrategia que tiene el gobierno para ver en algunas situaciones de la sociedad cosas que solo ellos ven. Por ejemplo, es cierto que ellos hayan tenido una victoria absoluta y contundente en el último proceso electoral, pero nos han intentado convencer de que así es. Primero, el gobierno se propuso alcanzar el 74% de los votos. Segundo, tiene 3% menos de la votación que obtuvo en el año 2009. Segundo, es cierto que ha mejorado su desempeño electoral en Santa Cruz, pero ha disminuido su votación en Potosí, en Oruro, en La Paz. Entonces el gobierno y el señor vicepresidente tienen mucha habilidad, sobre todo con los medios de comunicación, de querer mostrarnos una realidad que no es exactamente como ha ocurrido en el país. Hay un 40% de ciudadanos, o sea, que no está con el proceso de fortalecimiento estatal, de hegemonía del Estado, que es una minoría a la cual hay que respetar, es una minoría que debe participar de lo que es las políticas públicas, ¿no? La democracia es el gobierno de las mayorías, pero respetando a las minorías y no tratando de imponer una hegemonía que no es otra cosa que la asfixia de la democracia. Tomando en cuenta este escenario que usted nos plantea en cuanto a la realidad democrática del país y en función de lo que van a hacer adelante en 2015 las elecciones departamentales y municipales, ¿cuál debería ser nuestra actitud y nuestra visión hacia adelante? Pues mira, en estas elecciones subnacionales que van a ocurrir en marzo del próximo año, yo creo que las regiones, los departamentos, los municipios, los liderazgos departamentales, locales, tienen una gran oportunidad. Esta es la oportunidad de profundizar las autonomías. Este es el momento del liderazgo local, municipal, departamental. Y lo que hay que hacer es participar activamente en la política. Hay como tendencia un número de un 20% de ciudadanos que han votado en la anterior elección, pero que en la elección municipal no participan. Y lo que hay que hacer es estimular la participación de esos ciudadanos y también desarrollar un tipo de discurso que coincida con las expectativas del ciudadano. Puede haber mucha pluralidad, pueden haber muchos candidatos, no necesariamente la unidad es lo que debe imponerse en este proceso del 2015, sino un discurso menos ideológico, pero que esté más cercano de la gente, que la gente sienta que sus liderazgos regionales sean capaces de resolver problemas cercanos a la gente. A ver, no habíamos conversado, no tengo por costumbre no mirarlo, pero el tema del 40% sigue girando en la cabeza de todos los que entendemos de que tiene buen resultado el movimiento al socialismo, pero hay 4 de cada 10 están allá y dicen yo no. Yo partiría diciendo que el vicepresidente García Linera es un sofista, un hombre que parte diciendo que él es el dueño de la verdad o él tiene su verdad y sobre su verdad desarrolla absolutamente todo lo demás. Que no hayan quienes sean capaces de anteponerse o de anteponerle otra cosa, esa es la ventaja que tiene él. Esto del pensamiento único, del Estado absoluto que está planteando el vicepresidente por la vía del control de medios
es realmente no nuevo, pero la manera en la que lo está tocando el tema no deja de ser interesante. Ya se decía, el que controla los medios controla la información, y el que controla la información finalmente controla, entre comillas, manipula la verdad. Entonces, ¿hasta dónde hay que permitir, hasta dónde hay que permitirle al poder, hasta dónde hay que permitir la idea de un Estado absoluto? Porque esto de aquí ya lo vimos. Los nazis lo hicieron, lo hizo el fascismo italiano. Es decir, nada de esto es nuevo. Lo que pasa es que se disfraza con nueva forma y con nuevo discurso, y la cosa se pone interesante. Cuando lo escucho a Carlos hay un par de cosas en las que no coincido. Cuando dice que Evo y Álvaro García Linera son los mejores alumnos, no, yo diría que no son los mejores alumnos de la democracia, son los más beneficiados de la democracia. La instrumentalización de la democracia hace que alguien pueda decir que es un demócrata, pero que lo que busque es dominarla, la democracia, para beneficio propio. Creo que, debe haber sido espectacular el debate en el Hotel Los Tajivos el día de hoy. Doña Nora Soruco, la licenciada Nora Soruco, también habló para nosotros del tema. Bueno, yo creo que en términos generales no nos hace bien circunscribirnos demasiado a la coyuntura. Si queremos hacer una evaluación de la democracia, creo que es importante que seamos capaces de la autocrítica de todos los errores que se cometieron, todos los problemas y causas que han determinado lo que se llama el sistema o la crisis del sistema, y porque solamente en la medida en que seamos capaces de una autocrítica por sobre la coyuntura, seremos capaces de proyectar el futuro y de empezar a construir el nuevo sistema. Hasta el momento nos hemos quedado en la crisis, en la crítica, en el inmediatismo, y eso no nos hace bien. Creo que hace falta que empecemos a construir este futuro, pero a partir de un descarnado análisis, aunque nos duela, como lo decía en mi exposición, aunque sea crudo, aunque no nos guste, pero que hace falta porque en realidad lo que estamos viviendo en este momento tiene sus causas fundamentales, se asienta sobre ese tipo de procesos que se han producido desde que se inició ininterrumpidamente el proceso democrático. Por ejemplo, hablamos mucho como la democracia como una entelequia, y a mí me llama la atención dos cosas. La primera, que todos los que nos denominamos partidos democráticos o líderes democráticos, somos poco amigos de vislumbrar un proyecto histórico en que haya una contribución colectiva, ¿no? Generalmente se sobrepone el cálculo, el acceso al poder, como sucedió en esa oportunidad. El otro tema que me parece importante, que yo lo he planteado hoy día como un desafío, es esto que denominamos las condiciones de la democracia, estos elementos constitutivos que en este momento no son precisamente aplicados y cumplidos. Poco o nada le llegan a la gente, al ciudadano, no son su asunto, ¿no? Entonces pareciera que este es un problema de los políticos, un problema de la clase política, de los estamentos políticos, y entonces si la democracia es fundamentalmente representación de los intereses colectivos, si hemos buscado la uninominalidad, la representación departamental, la representación no solo territorial, sino también cuantitativa, creo que es necesario que también empecemos a reflexionar sobre qué es lo que está pasando para que se haya producido esta distancia, por qué este abismo cada día es más grande y por qué entonces nuestra ciudadanía ha empezado a valorar las cosas inmediatistas, las cosas que puede hacer con las manos, sin pensar si tiene futuro, si es sostenible, si no es sostenible, de dónde viene, qué perjuicios va a causar, o por el contrario, si realmente tienen proyecciones, ¿no? Entonces, creo que es otra reflexión muy profunda que se tiene que hacer cuando se habla de democracia.
mucho se habla hoy de la hegemonía del poder, porque el vicepresidente lo manifestaba de esa manera, incluso en Guayaquil decía, la hegemonía del poder no solamente ahora tiene que estar plasmada en los poderes del Estado, sino además vamos a trabajar el tema de los medios, es decir, los medios no deben ser partidizados, sino que tiene que haber una readecuación de los medios a este proceso hegemónico revolucionario. Claro, y yo creo que eso está en la perspectiva que tiene el régimen actual de una, como incluso hablaba de seducción, de una cooptación total, ¿no es cierto?, de no aceptar de ninguna manera el pensamiento múltiple, sino que sea un pensamiento unipolar. Entonces, eso es típico de las personas que lamentablemente en nuestro país somos muy proclives a eso, al poder total, al poder absoluto. Pero sin duda que, y vale lo que decía antes con relación a este tema, el tema de la defensa de los medios, de su independencia, de su libertad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, hace a la esencia no solamente del espíritu democrático, sino de los derechos ciudadanos. O sea, la ciudadanía no puede de ninguna manera ser ajena, ¿no es cierto?, a la defensa de los medios de comunicación masivos, porque esos son la única forma de expresión que él mismo tiene para la denuncia, para desnudar los diferentes problemas que existen, que son incluso y debieran ser una alerta en quien ejerce el poder. Ahora, sin duda, esta visión autocrática no admite eso, o sea, su sueño dorado es el pensamiento único, ¿no es cierto? Pero, sin duda, estos son elementos que deberíamos traducir en acciones muy concretas hacia la ciudadanía para que sepa qué es lo que se está jugando. Que cuando no hay libertad de información, cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay libertad de opinión, estamos entonces ante una sociedad que no tiene ninguna posibilidad de expresarse. La verdad que ha sido muy rico este debate. Yo pienso que con relación a lo que dice la señora Norita, referido a los partidos políticos y que la opinión pública a veces los ve muy lejanos y dice, esos son problemas de políticos. Yo creo que ahí radica el problema de los políticos. Los políticos no están siendo capaces de salir hacia la ciudadanía porque en realidad no son capaces de descubrir qué les pasó. Los políticos casi suicidaron a la democracia. El viejo sistema de partidos políticos casi suicida a la democracia porque finalmente los excesos de las personas terminaron, de las personas, de los grupos, estas ansias de poderes personales, estas ansias de tratar de expresar el poder como si fuera de uno, de usarlo, finalmente terminaron haciendo que se caiga el sistema. Miren ustedes cómo es de importante. Se terminó haciendo que se caiga el sistema, pero por otro lado, medios de comunicación y los que ocupaban el rol de opositores, me refiero al movimiento al socialismo, etcétera, decidieron evitar que se caiga la democracia. Los unos que lo tumban el sistema, que se caen con el sistema, y los otros evitan que se caiga la democracia, pero la reciben en aguayo propio. Y entonces, como la reciben en aguayo propio, lo ponen en su espalda y lo llevan para donde les da la gana y lo despliegan donde quieren y comienzan a construir exactamente aquello que habían rechazado en la vereda del frente. No hemos encontrado todavía el justo medio y por eso debates como estos son buenos. ¿Qué dice Diego Ayo? A ver, para contestar cómo está el estado de la democracia en Bolivia, vale la pena tener dos ejemplos extremos. Nos gustaría ser Zimbabue, donde el presidente Mobutu Sese Seko ha tenido como 20 elecciones en los últimos 30 años y ha ganado absolutamente todas. Hay mucha democracia, se vota todos los días, hay mucha democracia, insisto. O queremos ser Singapur, donde no hay democracia y sin embargo sí hay respeto a los derechos individuales, a la propiedad privada, a la posibilidad de hacer juicios, a la libertad de prensa. Es decir, hay todos los criterios de lo que se llama el Estado de Derecho. Son dos extremos. ¿Dónde le gustaría vivir usted? Evidentemente, dentro de esos dos extremos, ¿dónde está Bolivia? ¿Tiene más democracia? ¿Está más cerca de Zimbabue o está más cerca de Singapur?
¿Y cuál sería lo ideal? Lo ideal sería combinar ambas, evidentemente. Pero mucha elección no implica más democracia. Lo escucho a Carlos Romero decir, este gobierno es imbatible, ha ganado en las últimas 7 elecciones y además hemos tenido en los últimos años, a la última década, básicamente 9 elecciones. Es decir, hay mucha democracia, indudablemente que hay mucha democracia, hay muchísima democracia. Nunca se ha votado tanto en este país. Es decir, no solamente en términos de cantidad, sino en términos de calidad. Tenemos democracia autonómica y tenemos democracia étnica, por decirlo así, y directa, ¿no es cierto? Directa, con plebiscitos, con referéndums, y además tenemos autonomías indígenas. Fantástico. Sin embargo, esta es una cara de la medalla. La otra cara de la medalla, que es importante tenerla, y hay que tenerla de una manera muy sólida, es la democracia en términos no solamente electorales, sino en términos de todo lo que son los derechos ganados por la humanidad en los últimos 300 años. Libertad de expresión, respeto a la propiedad privada, seguridad a la vida, libertad política, que no te persigan judicialmente. Y todo eso definitivamente está en declive en este gobierno. Libertad de expresión, claramente hay una censura y una autocensura, clarísima, hay una concentración mediática brutal del gobierno. En términos de libertad política, tenemos más de 100 casos de judicialización de la política con perseguidos políticos incapaces de tener sus derechos en pie, en igualdad, ¿no es cierto? Propiedad privada, sí, por supuesto, propiedad privada, háganse ricos todos mientras no jodan al gobierno. Empiezan a joder, ya no hay propiedad privada, tu propiedad es mía, te nacionalizo, te expropio y te quito, ¿no es cierto? Lo han hecho con Samuel Doria Medina, con su empresa cementera. Y así, si vamos sucesivamente, nos damos cuenta que todos los elementos que conforman el Estado de Derecho, por supuesto que no están presentes. ¿Qué nos espera a futuro? Para entender qué nos espera a futuro vale la pena tener igual un marco teórico, que es este marco teórico de George Vélez sobre actores de veto. Cuando hay muchos actores de veto en una sociedad, la sociedad está más controlada. Tienes gente que le dice al presidente, no hagas esto, ese es un actor de veto, qué sé yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, la Contraloría, aquí hay corrupción, presidente, usted está haciendo hechos dolosos. Tienes una asamblea legislativa que lo frena, le dice, momentito, le vamos a hacer juicio si usted, ¿no es cierto?, no aprueba todo lo cual... Es decir, es un conjunto de actores que frenan ciertas iniciativas y generan equilibrio de poder. Hoy en día eso no existe. Es decir, lo que vamos a hacer en los siguientes 5 años es la corroboración ampliada de lo que hemos visto estos últimos 4 años. Si había judicialización de la política, en mi criterio se va a exacerbar, porque hoy el presidente no tiene nadie enfrente. Es decir, si el año 2005 tenía medios de comunicación enfrente, tenía el poder institucional, desde la Contraloría hasta los militares, si no en contra, al menos no eran suyos, venían del periodo anterior. Tenía los gobiernos autonómicos, que se llaman ahora gobiernos subnacionales, sí, algunos cuantos, desde la elección del 2004, pero básicamente no eran suyos. Si vamos viendo actor por actor, obviamente teniendo en cuenta los organismos multilaterales, teniendo en cuenta que USAID y la Embajada Americana estaban presentes, el gobierno la tenía difícil, tenía un montón de actores de veto, y además veto obstruccionista, y encima tenía el Senado en contra. Fíjense ustedes la situación de aquel pasado del 2005 a hoy en día. Tiene absolutamente todo en sus manos, todo. Desde el Senado hasta la Contraloría, pasando por los fiscales, con la politización del Poder Judicial, los militares que están, pero vergonzosamente subordinados. Todas las fuerzas, Estados Unidos ya no existe, no tiene cabida básicamente, ¿no? Los organismos multilaterales ya no aportan el 10% del PIB como lo hicieron en el periodo neoliberal, ¿no? Es decir, básicamente de cooperación teníamos un 10% de PIB, hoy no pasa del 2,5 o 3, entonces no tiene actores de veto. El presidente está solo. Cuando a mí me dicen quién gobierna en este país, gobiernan 3 o 4 personas. Y el ejemplo más patético es la energía nuclear. ¿De dónde ha salido la energía nuclear? En grandes cabildos comunitarios, con los movimientos sociales decidiendo, en el Congreso, en sendos debates. Por supuesto que no. Lo ha decidido en la ducha el señor García Linera. Le pareció una cosa grandilocuente. Y como dice Silvia Rivera, esto es para enardecer los complejos de inferioridad de un mestizo, refiriéndose al vicepresidente, ¿no? Eso dice Silvia Rivera, no yo. Pero es muy importante mostrarlo, porque este ánimo de grandilocuencia, esta megalomanía es parte de un complejo de inferioridad que se lo quiere sobresaltar, tirándonos la plata en gigantismo faraónico, en gigantismo económico y no en las cosas reales. Esto se va a acentuar, porque no tiene nadie al frente. Yo creo que tiene al frente, tiene intelectuales que tienen valor, que tienen capacidades de expresarse, esto último de Diego Ayo, por supuesto, la señora Nora Soruco, Carlos Cordero, que son intelectuales que aportan, están en los medios de comunicación, y yo voy a seguir reclamando el rol de los partidos políticos y el rol de los opositores. Viejo, recuerdo que Marcelo Quiroga Santa Cruz era él, José María Palacios y creo que Walter Vázquez Michel, y sin embargo hacían una bulla en el Parlamento que daba
gusto escucharlo, sin ir muy lejos, el rol jugado por mi padre en su condición de diputado y cuando era senador, cuando Barrientos, la representación falangista era mínima en esa época y sin embargo ahí estaban. Evo Morales en los tiempos de Hugo Banzer y de Tuto Quiroga y del propio Gonzalo Sánchez de Lozada fue muy importante y sin embargo comenzaron siendo 5 y después llegaron a ser 20, es decir, y 20 no eran nada frente al poder que tenían, pero cuando uno quiere se hace escuchar. Es cierto, este gobierno es menos democrático que los otros, este gobierno tiene una tentación totalitaria y un espíritu autoritario además. Pero nadie, que yo sepa, no sé, alguno de los que está aquí, güey, le tocó la puerta a algún parlamentario y le dijo, oiga, por favor, vaya al Parlamento y represénteme. No, el parlamentario vino y le pidió el voto a la gente. Y si ya la gente votó por él, ese parlamentario tiene la obligación de ir a rajarse el alma y a dejar lo que no tenga en el Parlamento. Ese es su camino, ese es su rol. La gente lo puso en ese lugar, no lo querían todos, lo quería el 30%, el 40%, el 50%. Me va a decir un parlamentario que no tiene valor cuando ganó una elección uninominal con más del 50% de los votos. Cuando fue capaz de ganarle al presidente Evo Morales en su circunscripción, me va a decir ese parlamentario a mí, que soy tan crítico, me va a decir que no tiene valor su elección. Viejo, le ganó al presidente, le ganó a sus contendientes y me va a decir que no tiene un espacio. A lo mejor su partido no logró la votación como organización política, pero él tiene más del 50%. Él tiene el mismo voto que tiene Evo Morales por ahí, o un poquito menos. Ya de ellos depende la calidad de la democracia en la búsqueda de los equilibrios o por lo menos de la denuncia. Porque si vos no podés equilibrar, podés denunciar perfectamente lo que está ocurriendo. Y eso también es válido porque también constituye y construye democracia.